Una ciudad de casi 4 millones de habitantes recibe una orden, 50 litros por persona y día. Para entender esa cifra basta un dato doméstico. Llenar una bañera consume unos 200 litros y una cisterna gasta 15 en cada descarga. La ciudad se preparó para el llamado día cero, la fecha en que se cerrarían los grifos y la gente recogería 25 litros diarios en puntos de reparto vigilados. Ese día no llegó, por muy poco. La imagen quedó grabada en todo el mundo. La pregunta que sostiene este video no es cuándo dejará de llover. Es otra. ¿Quién se queda sin agua primero? ¿Y por qué eso casi nunca lo decide el clima? Sigamos el recorrido del agua para entenderlo. Nace en una cuenca, se acumula en un embalse o en un acuífero, viaja por una conducción, pasa por una potabilizadora y entra en una red de distribución hasta tu grifo. En cada tramo hay pérdidas. La evaporación se lleva una parte del embalse, sobre todo con calor y viento. Y la red se lleva otra parte enorme. La propia Ciudad del Cabo estima que pierde cerca de una cuarta parte del agua por fugas y consumos no contabilizados. Conviene retener esto. La primera reserva de agua de cualquier ciudad no está en la montaña, está enterrada bajo sus calles, y suele ser la más barata de recuperar. El segundo punto es urbanístico, y es el que casi nunca se discute. La demanda de agua no cae del cielo, se diseña. Un crecimiento disperso de vivienda unifamiliar con jardín y piscina multiplica el consumo por habitante frente a un tejido compacto de vivienda colectiva. Un campo de golf o un parque de césped en clima seco consumen como un barrio entero. Y el turismo concentra su punta de demanda justo en los meses de menor reserva. Lo grave es el orden de las decisiones. El plan urbanístico aprueba primero el crecimiento y después se pregunta de dónde saldrá el agua. El recurso se trata como un suministro garantizado, no como un límite físico. El tercer punto es distributivo, y es el más incómodo. Un estudio sobre la crisis de la Ciudad del Cabo estimó consumos muy distintos según el grupo social. Los hogares de élite podían superar los 2.000 litros diarios por vivienda. Los hogares de renta baja rondaban los 178 litros. Los asentamientos informales apenas llegaban a 41. Los autores señalaron que una minoría en torno al 14% de la población utilizaba aproximadamente la mitad del agua potable. Cuando llega la restricción general, el hogar que consumía 2.000 litros recorta lujos. El que consumía 41 no tiene nada que recortar, porque ya vivía en su propio día cero. En España el ensayo general ya ocurrió y está bien documentado. Durante la última sequía severa, las reservas de las cuencas internas catalanas cayeron a un mínimo histórico próximo al 14%, y un embalse emblemático llegó a rondar el 5% de su capacidad. Se declaró la emergencia en el sistema que abastece al área metropolitana de Barcelona. Las medidas fueron concretas: límite de 210 litros por habitante y día en los municipios afectados, prohibición de llenar piscinas privadas, riego de jardines solo con agua regenerada. En algunas localidades hubo que abastecer con camiones cisterna. Todo eso ocurrió en un país europeo con infraestructura moderna. Y aquí aparece el efecto más peligroso, que es psicológico y político. Cuando vuelve a llover y los embalses se recuperan, la alarma se desactiva. El consumo regresa a los niveles anteriores, y a veces lo supera, porque la abundancia relaja la vigilancia y anima nuevas aprobaciones. Los datos muestran que cada ciclo de sequía se afronta con una demanda base más alta que el anterior. Esto puede leerse como un problema de memoria colectiva. Gestionamos el agua mirando el nivel de hoy en lugar de la tendencia de la década. Y las infraestructuras que corrigen esa trayectoria, como la renovación de redes o la reutilización, tardan años y no se inauguran con una foto atractiva. Ahora el contraargumento, y es sólido. En términos de volumen, el consumo urbano doméstico es una parte menor del total. La agricultura de regadío se lleva la inmensa mayoría del agua en países como España, y ninguna ducha corta compensa una hectárea mal regada. Desde esa lectura, culpar a los jardines y a las cisternas es una distracción cómoda que evita el conflicto real, que está en el modelo agrícola y en las concesiones de riego. Añaden además que existen soluciones de oferta, desalación, agua regenerada, interconexión de cuencas. La escasez, dicen, es un problema técnico y financiero antes que urbanístico. Cabe sostener, sin embargo, que ese argumento confunde volumen con criticidad. Es cierto que la ciudad consume poco en proporción, pero consume de forma inaplazable y concentrada, y compite por el mismo recurso en el mismo mes crítico. Además, el urbanismo no decide solo cuánta agua se usa, decide dónde se pondrá la demanda, con qué red y a qué coste de bombeo. Y la desalación tiene un precio energético y ambiental que alguien paga, normalmente en la factura de todos. La opinión editorial es esta: el agua debería ser una condición previa del planeamiento, no una consecuencia. Aprobar suelo urbanizable sin acreditar recurso disponible a 30 años es firmar un problema para el mandato siguiente. Volvamos a la pregunta inicial.
¿Quién se queda sin agua primero? No quien vive más lejos del embalse, sino quien tiene menos margen para adaptarse, los hogares sin depósito, sin pozo, sin capacidad de comprar garrafas y sin voz en la comisión que decide las excepciones. La sequía es meteorológica, la escasez es política. Por eso, ante el próximo desarrollo urbanístico que se anuncie en tu territorio, la pregunta útil no es cuántas viviendas trae ni cuánto empleo promete. La pregunta útil es de dónde saldrá su agua en el peor año de la próxima década, y quién dejará de recibirla para que ese grifo siga abierto.